Bienvenidas a este acto, muchas gracias por venir. Bueno, ya sabéis que es la representación del GAUL, Grupo de Acción Vecinal Libertaria, que se ha creado hace poco en Alcalá de Henares. Y bueno, voy a explicar un poco de qué va a ir el acto y en qué consiste este grupo. El acto va a tener tres partes. Primero va a haber una ponencia de Dani, que va a hablar sobre globalización. Luego Dani, otro Dani, que es abogado, va a hablarnos sobre la ley Mordaza. Y relacionado con el tema de represión, vamos a proyectar una película que se llama Díaz no limpies esta sangre, que trata de la represión policial que hubo durante el G8 y todas las protestas, las manifestaciones y la organización que hubo por él. Así que voy a presentar un poco el grupo. El GAUL es un grupo que ha surgido, bueno, llevamos actuando más o menos desde septiembre, por ahí. Se empezó a surgir la idea este verano y tal. Y bueno, pues somos un grupo que surge en Alcalá por la necesidad que creemos de organizarnos para luchar contra ciertas cosas y de direccionar un poco la lucha a una alternativa que hasta ahora no existía en Alcalá de Henares, como es el movimiento, bueno, no existía, como es el movimiento libertario. Bueno, pues nuestros principales principios, bueno, el grupo se considera libertario, anarquista, comunista libertario. Por lo tanto, pues tenemos principios anticapitalistas, antiautoritarios, feministas, antifascistas. Bueno, iniciativas que hemos llevado a cabo hasta ahora. Por ejemplo, estamos presentes en organizaciones de Alcalá de Henares, como pueden ser, ligadas a movimientos sociales, como pueden ser la Plataforma por la Solución de 13 Rosas o la Coordinadora de las Marchas de la Dignidad. Por ejemplo, hemos repartido panfletos sobre pedagogía libertaria, participamos en un movimiento antirrepresivo. Y bueno, pues como ya supondréis, nos organizamos mediante asambleas completamente horizontales y igualitarias, asambleas periódicas que realizamos todas las semanas. Y un poco luego, cuando si alguien tiene alguna duda sobre el grupo en sí, pues podéis preguntar y tal, y resolveremos las dudas que tengáis. Ahora va a empezar Dani con la ponencia sobre globalización. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, la globalización es una palabra que está muy extendida y por ello ha perdido en cierto modo precisión. Hoy en día vemos definiciones del FMI, del Banco Mundial, etc. Estas definiciones es muy difícil sacar consecuencias de las consecuencias que tiene la globalización sobre nosotros. Nunca son indicadas en las definiciones. Fundamentalmente, tenemos una expansión del neoliberalismo. Un sistema en el que las transacciones financieras y las comunicaciones un sistema en el que las transacciones financieras y las comunicaciones son muy rápidas, sin regulación, y las operaciones privadas se rigen más o menos por el mismo principio. Dentro de los acontecimientos históricos fundamentales de la globalización encontramos una reunión en 1944 en Bretton Woods por 44 gobiernos, donde se establecieron tres medidas fundamentales. Uno, se estableció el Acuerdo General de Comercio, de Aranceles y Comercio, el GATT, al que nos referiremos más adelante. Se estableció también el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Además, también se estableció un sistema de intercambio de moneda fija en base al patrón oro, pero además basado en el dólar como moneda más importante.
El GATT fundamentalmente es un acuerdo que trataba de regular la organización del comercio a nivel internacional. El FMI lo que pretendía era aportar préstamos a 5 años para gobiernos que estuviesen al borde del desastre económico y además vigilar el sistema de intercambio monetario. Y el Banco Mundial lo que daba eran préstamos en un principio para que los países reconstruyesen toda la destrucción que había generado la guerra. En 1950, que Europa ya se ha regenerado, encontramos que el Banco Mundial empieza a aportar préstamos a países de América Latina, de África y de Asia. En 1973 se genera una crisis fundamentalmente estadounidense en base a los grandes gastos que se ha producido en la guerra de Vietnam y además por el alza de los precios del petróleo. Así que el presidente Nixon decide abandonar el patrón oro y lo que se obtiene es que hay un sistema de intercambio de moneda totalmente flotante, lo que favorece completamente la especulación en este respecto. Y los países que tenían deudas con el Banco Mundial incrementaron sus deudas por este cambio monetario, lo que incrementó muchísimo más la pobreza. En los años 60 y 70 el Banco Mundial continuó prestando a países de América Latina, África y Asia, y también incluidos países de Europa. Y además, en el pretexto de la Guerra Fría, para mantener a determinados países en el bando capitalista, en cierto modo, se financió a determinadas dictaduras como la de Filipinas, de Ferdinand Marcos, o la dictadura argentina. Las deudas continuaban creciendo y los países se encontraban al borde del desastre económico. Entonces recurrieron al FMI para pedir una serie de préstamos a 5 años, pero con la condición de que se realizase un programa estructural. El programa estructural lo que pretendía era una serie de medidas económicas que ni mucho menos iban a surgir de los gobiernos, sino iban a surgir del propio FMI. Entre las medidas destaca privatizar servicios, reducir, gastar en otros, recortes en sanidad, educación, subsidios, devaluar la moneda del país, con lo cual la producción es muchísimo más barata para las compañías extranjeras y, por último, engranar las economías hacia las exportaciones extranjeras. Exportando esto, fundamentalmente, era exportaciones de materias primas. Como el FMI impuso este programa para muchísimos países, lo que obtenemos es que había un exceso de oferta, los precios disminuyeron, tenía que producirse muchísimo más para que las personas que estaban encargadas de producir obtuviesen ingresos y como consecuencia vemos un desastre ecológico, en el que se fundamentaban las materias primas. Estos países continuaron teniendo deuda y vemos ejemplos como el de Tanzania, que actualmente incluso gasta 9 veces más en el pago de la deuda de lo que hace en la salud y 4 veces más de lo que hace en educación primaria. Brasil, por ejemplo, recortó el gasto medioambiental en un 19% y las tasas de pobreza en la población incrementaron brutalmente. De 1973 al 82, cuando estaban los programas de ajuste estructural en funcionamiento, vemos que la deuda continúa creciendo. Y en 1980, cuando muchos programas de ajuste se dieron por finalizados, la deuda había quintuplicado su valor. Las consecuencias: la producción es muchísimo más barata en estos países, para las compañías que se encuentran involucradas en el FMI. Al hilo de esto encontramos también el Tratado NAFTA, que se implementó en 1994, es un tratado de libre comercio que se realizó entre Canadá, Estados Unidos y México. Las consecuencias fueron brutales. Encontramos cientos de miles de empleos perdidos en Estados Unidos, encontramos situaciones como que los ingresos netos en Canadá disminuyeron un 8%, o que los salarios reales y el estándar la calidad de vida disminuyeron significativamente. En general, estas medidas de libre comercio no solo buscan eliminar las barreras arancelarias, también buscan eliminar barreras no arancelarias. Así vemos en 1994 que se forma la Organización Mundial del Comercio, extendiendo el GATT, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que ya hemos comentado anteriormente.
El NAFTA también elimina barreras no arancelarias, como podemos encontrar, quiere que las corporaciones extranjeras y las corporaciones estatales sean tratadas igualmente. Para esto lo que produce son una serie de tribunales de justicia que velarán por el libre comercio. Vemos ejemplos como el de Metalclad, una empresa de trituradoras americanas, de trituradoras de desechos, que trataba de instalar su fábrica en San Luis de Potosí y podía contaminar las aguas. El gobierno no le dejó y Metalclad demandó al gobierno mexicano. Obviamente los tribunales dictaminaron a favor de Metalclad y México tuvo que pagar 16,7 millones de dólares en compensación. Vemos que hay un cambio en la definición de propiedad, ya no consiste en lo que tengo, sino en lo que tengo y en lo que preveo ganar. O sea, contaba el beneficio. Consideran un robo el hecho de que impidan que tú obtengas ese beneficio, aunque contamines las aguas de un pueblo entero. Otro factor muy importante es la especulación. Como se ha comentado anteriormente, con respecto a los cambios de moneda. Vemos que en 1997 determinados países de Asia comienzan a disminuir sus valores económicos, a entrar en crisis y por tanto los fondos especulativos se retiran. Además a una velocidad brutal, ya que estas transacciones se pueden realizar en segundos hoy en día. 20 millones de personas perdieron sus empleos dentro del periodo de un año. 250.000 clínicas fueron cerradas. La mortalidad infantil creció un 30%. Y 100 millones de personas en Indonesia están viviendo ahora bajo la pobreza como consecuencia de esa crisis. El presidente Reagan, dentro de toda esta parafernalia de publicitar el neoliberalismo, es el presidente que más ha fomentado el proteccionismo dentro de su país, mediante restricciones hacia las importaciones y subvencionando a las empresas. Más adelante se comentará la forma en la que Estados Unidos subvenciona a las empresas para que la Organización Mundial del Comercio lo permita. El resultado de este proteccionismo y después pedir que se abran las fronteras, que se abran los mercados de otros países, es claramente porque se sabe que se tiene una posición de ventaja. Y como resultado vemos que muchas economías locales son aplastadas por este sistema de apertura de mercados. Luego, además vemos que muchos países que quieren regular sus propias materias primas son invadidos, son declarados enemigos y se producen guerras mediante intervenciones militares o golpes de Estado que ya se comentarán más adelante. Por último, los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día, especialmente en Estados Unidos, no tienen libertad de prensa. Necesitan que los anunciantes les aporten fondos. En el momento en el que no tengan anunciantes, cierran. Si un periódico es crítico con el sistema, los anunciantes no le compran. Como resultado, vemos que en Estados Unidos 10 corporaciones poseen casi todos los medios de comunicación y 2 corporaciones controlan la mitad de toda la venta de libros. Hoy en día la globalización nos puede afectar más directamente con el TTIP, Tratado de Libre Comercio entre inversor y productor, entre las traducciones que se le dan. Y consiste en un tratado que se establece entre Estados Unidos y Europa. Liberaliza todo el mercado y como consecuencia vemos que también, entre otras cosas, se establecen los tribunales que ya veíamos en el NAFTA. Esto peligra los controles sanitarios que se establecen a los alimentos, el control de los transgénicos, sobre todo, y cualquier derecho laboral que vaya en contra de las empresas o del libre comercio será eliminado. Y estamos viendo que peligra el derecho a la huelga, entre otras cosas. También se elimina la posibilidad de recuperar sectores públicos ya privatizados. Y hoy en día la privatización es algo que todos podemos conocer.